El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. El sol se ponía sobre las colinas, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados mientras Calvin caminaba por el sendero polvoriento que lo llevaba hacia el templo. Había escuchado historias sobre este lugar, un remanso de paz y sabiduría en medio del bullicio del mundo exterior. Al llegar, se encontró con una estructura majestuosa, con tejados de cerámica verde jade y columnas adornadas con intrincados diseños. Un suave aroma a incienso flotaba en el aire, invitándolo a adentrarse más en el templo. Calvin entró con cautela, sintiendo una extraña sensación de reverencia y asombro. Dentro, el templo estaba iluminado por la luz tenue de las lámparas de papel, y el suelo de madera crujía bajo sus pasos. Se detuvo frente a una gran estatua de Buda, con sus ojos serenos mirando hacia el infinito. En ese momento, un monje anciano se acercó a él, con una sonrisa amable en el rostro arrugado. ¿Qué te trae a nuestro templo, joven viajero?, preguntó el monje con voz suave pero profunda. Calvin se sintió sorprendido por la calidez de la bienvenida. Busco respuestas, respondió con sinceridad. He estado buscando mi verdadero destino y he oído que aquí puedo encontrar la sabiduría que necesito. El monje asintió comprensivamente. El camino hacia la verdad comienza con la autoexploración, dijo. Si estás dispuesto a abrir tu mente y tu corazón, encontrarás lo que buscas. Con esas palabras, el monje lo invitó a sentarse y comenzó a contarle historias de antiguos sabios y enseñanzas milenarias. Calvin escuchó con atención, sintiendo como cada palabra resonaba en lo más profundo de su ser. Cuando la noche cayó por completo y las estrellas salpicaron el cielo oscuro, Calvin se dio cuenta de que había encontrado algo más que un templo. Había encontrado un camino hacia la iluminación, un camino que estaba decidido a seguir, sin importar a dónde lo llevara. Los días se convirtieron en semanas, y Calvin se sumergió más y más en la vida del templo. Aprendió las enseñanzas ancestrales, practicó la meditación y se dedicó a la disciplina de la mente y el cuerpo. Bajo la tutela del monje anciano, cuyo nombre era Maestro Chen, Calvin comenzó a entender el significado profundo de cada enseñanza. Descubrió la importancia del desapego, la compasión y la aceptación de la impermanencia de todas las cosas. Pero a medida que avanzaba en su camino espiritual, también surgían dudas en su mente. Se preguntaba si este camino era realmente para él, si estaba destinado a seguir los pasos de los antiguos sabios o si debía buscar su propio camino en el mundo. Una noche, después de una intensa sesión de meditación, Calvin se encontró mirando fijamente el reflejo de la luna en el estanque del templo. Se sentía inquieto, como si algo dentro de él estuviera clamando por respuestas. Fue entonces cuando decidió hablar con Maestro Chen sobre sus dudas. Con humildad y sinceridad, le confesó sus pensamientos y temores. El anciano sonrió con comprensión. El camino espiritual no es un camino fácil, Calvin, dijo con voz suave. Es normal cuestionar tu fe y tus elecciones. Pero recuerda que el verdadero entendimiento viene del interior. Debes escuchar a tu corazón y seguir tu intuición. Con estas palabras, Maestro Chen le dio a Calvin una tarea especial. Le pidió que pasara 3 días y 3 noches en meditación profunda en una cueva sagrada ubicada en las montañas cercanas. Era un rito de iniciación, una prueba para su voluntad y su compromiso con el camino espiritual. Calvin aceptó el desafío con determinación. Se despidió del templo y se dirigió hacia las montañas,
con el corazón lleno de esperanza y la mente abierta a las enseñanzas que el universo tenía reservadas para él. La cueva estaba envuelta en una oscuridad profunda cuando Calvin llegó a las montañas. La luna apenas se asomaba entre las nubes, arrojando destellos débiles sobre el camino escarpado que ascendía hacia lo alto. Al entrar en la cueva, Calvin sintió una sensación de aislamiento que lo abrumó. La oscuridad lo envolvía como un manto, y el silencio era tan denso que podía escuchar los latidos de su propio corazón resonando en sus oídos. Durante 3 días y 3 noches, Calvin se sumergió en la meditación, buscando respuestas en lo más profundo de su ser. Pero cuanto más intentaba conectarse consigo mismo, más se sentía perdido en la inmensidad de su propia mente. Recuerdos del pasado inundaron su conciencia, momentos de soledad y alienación que había experimentado a lo largo de su vida. Recordó cómo nunca parecía encajar en ningún lugar, como siempre se sentía como un extraño en un mundo que parecía moverse a un ritmo diferente al suyo. Desde su infancia, Calvin había sido diferente de los demás. No compartía las mismas pasiones o intereses que sus compañeros. Siempre se sentía excluido, marginado, como si estuviera mirando el mundo desde afuera. A medida que las horas pasaban lentamente en la cueva, Calvin se dio cuenta de que esta sensación de exclusión estaba arraigada en lo más profundo de su ser. Había pasado toda su vida buscando un lugar al que pertenecer, un propósito que lo guiara, pero siempre parecía escapársele como un susurro en el viento. En medio de la oscuridad y el silencio, Calvin se enfrentó a sus miedos más profundos y sus dudas más persistentes. Se preguntó si alguna vez encontraría su verdadero lugar en el mundo, si alguna vez sentiría que pertenecía realmente. Pero en la quietud de la cueva, también encontró una chispa de esperanza. Una voz suave en su interior le recordó que el camino hacia la verdadera realización comienza con la aceptación de uno mismo. Y aunque aún no sabía cuál sería su destino, sabía que debía seguir adelante, con valentía y determinación, en busca de la verdad que yacía en lo más profundo de su ser. Después de salir de la cueva, Calvin regresó al templo con una sensación renovada de propósito. Aunque aún no había encontrado todas las respuestas que buscaba, sabía que el camino hacia la iluminación no sería fácil ni rápido. Fue durante una tarde tranquila en el jardín del templo cuando conoció a Rubén. Rubén era un hombre amable y afable, con una sonrisa contagiosa y una mirada llena de curiosidad. Había llegado al templo buscando refugio y sabiduría, al igual que Calvin. A diferencia de Calvin, Rubén creía en una filosofía diferente. No seguía las enseñanzas del Buda, sino que practicaba una espiritualidad más ecléctica, basada en la idea de que todas las religiones y creencias tienen algo valioso que aportar. Calvin y Rubén se hicieron amigos rápidamente, compartiendo historias y experiencias mientras paseaban por los jardines del templo. Rubén le contó a Calvin sobre su propia búsqueda espiritual, sobre cómo había viajado por el mundo en busca de la verdad y la iluminación. Pero lo que más impresionó a Calvin fue la actitud de Rubén hacia las diferencias. A diferencia de muchos otros, Rubén no juzgaba a las personas por sus creencias o su origen, sino que las aceptaba con amor y respeto. Para Calvin, que había pasado gran parte de su vida sintiéndose excluido y diferente, la amistad de Rubén fue un rayo de luz en la oscuridad. Por primera vez, sintió que alguien lo entendía realmente, que alguien lo aceptaba tal como era, con todas sus dudas y temores. A medida que pasaban más tiempo juntos, Calvin y Rubén se dieron cuenta de que compartían más cosas de las que pensaban. Aunque sus creencias eran diferentes, su búsqueda de significado y propósito en la vida era la misma. Juntos, se embarcaron en un viaje de autodescubrimiento y crecimiento espiritual, explorando los rincones más profundos de sus almas en busca de la verdad que tanto anhelaban. Y aunque el camino que tenían por delante estaba lleno de desafíos y obstáculos, sabían que mientras estuvieran juntos, podrían superar cualquier adversidad que se interpusiera en su camino. En medio de su búsqueda espiritual, Calvin se encontró con una figura inesperada que cambiaría el curso de su viaje, Krisa. Fue durante una visita al mercado local cuando Calvin tropezó con una anciana mujer que parecía irradiar una serenidad especial.
Sus ojos brillaban con una sabiduría antigua, y su sonrisa cálida lo envolvió como un abrazo reconfortante. Al principio, Calvin no reconoció a Krisa, pero cuando comenzaron a hablar, descubrió que ella había sido amiga de su difunta abuela. Krisa había conocido a la abuela de Calvin durante su propio viaje espiritual hace muchos años, cuando ambos buscaban respuestas similares a las que él buscaba ahora. Con cada palabra que Krisa pronunciaba, Calvin sentía como si una puerta se abriera en su mente y en su corazón. Krisa compartió historias de la abuela de Calvin, de su sabiduría y su amor por la vida, y cómo había encontrado la paz interior a través de la aceptación y la comprensión. A medida que hablaban, Calvin se dio cuenta de la profunda conexión que compartía con su abuela, una conexión que había estado latente dentro de él todo este tiempo, esperando ser reconocida y honrada. Krisa también compartió sus propias experiencias de vida, de cómo había viajado por el mundo en busca de respuestas y cómo había encontrado la verdadera felicidad en los momentos más simples y cotidianos. Para Calvin, el encuentro con Krisa fue una revelación. Se dio cuenta de que su viaje espiritual no estaba destinado a ser solitario, sino que estaba conectado a una red de personas y experiencias que habían moldeado su camino desde el principio. Con el apoyo y la guía de Krisa, Calvin se sintió más seguro que nunca en su búsqueda de la verdad y la iluminación. Sabía que tenía un propósito más grande que cumplir, un legado que honrar y un camino que seguir, con la sabiduría de generaciones pasadas iluminando su camino hacia adelante. Mientras compartían una taza de té en el tranquilo jardín del templo, Krisa le contó a Calvin una historia que había resonado en su corazón desde que era niña. Era la historia de sus propios abuelos, una pareja que había compartido una vida de amor y complicidad a pesar de sus diferencias religiosas. El abuelo de Krisa seguía las enseñanzas del budismo, mientras que su abuela era devota de otra tradición espiritual. Al principio, la brecha entre las creencias religiosas de sus abuelos parecía insuperable. Había desacuerdos y discusiones, y en ocasiones parecía que su amor no sería suficiente para superar las barreras que los separaban. Pero con el tiempo, Krisa les había visto encontrar un camino hacia la armonía y el respeto mutuo. Aprendieron a valorar las diferencias del otro y a reconocer la belleza en la diversidad de creencias y prácticas espirituales. Se comprometieron a apoyarse mutuamente en sus respectivos caminos espirituales, celebrando juntos las festividades de ambas tradiciones y compartiendo las enseñanzas que resonaban en sus corazones. A medida que escuchaba la historia de Krisa, Calvin sintió una sensación de asombro y admiración. Se dio cuenta de que el amor y el respeto que sus abuelos compartían eran un testimonio del poder de la comprensión y la aceptación. Krisa le dijo a Calvin que la verdadera esencia del respeto radica en reconocer la humanidad en los demás, en honrar sus creencias y valores individuales sin juzgar ni imponer los propios. Para Calvin, que había experimentado la alienación y la exclusión debido a sus diferencias, estas palabras resonaron profundamente en su corazón. Se dio cuenta de que el respeto no solo era un acto de cortesía, sino una forma de honrar la diversidad y promover la armonía en el mundo. Con la historia de sus abuelos como inspiración, Calvin se comprometió a seguir adelante con humildad y compasión, sabiendo que el camino hacia la verdadera realización espiritual comienza con el respeto por uno mismo y por los demás. Durante su voto de silencio en el templo, Calvin se encontró con una presencia suave y reconfortante que pronto llenaría su mundo de luz y esperanza: Nina. Nina era una mujer de otro país, cuyo aura de dulzura y fortaleza dejó una impresión imborrable en Calvin desde el momento en que la conoció. Aunque inicialmente no podía hablar debido a su voto de silencio, sus ojos hablaban un lenguaje de bondad y comprensión que trascendía las palabras. A medida que compartían el espacio tranquilo del templo, Calvin notó que Nina llevaba consigo una carga invisible, una historia que esperaba ser contada. Aunque no podía preguntarle directamente, sintió una conexión profunda con ella, como si sus almas estuvieran entrelazadas en un destino común. Con el tiempo, Calvin descubrió la historia de Nina a través de gestos y miradas significativas.
Supo que había dejado su tierra natal en busca de una vida mejor, dejando atrás a su familia y enfrentándose a desafíos y adversidades inimaginables en el camino. Nina había experimentado pérdidas y sufrimientos que hubieran quebrantado a cualquiera, pero en lugar de sucumbir al desespero, había encontrado fuerza en su fe y esperanza en el futuro. A pesar de todos los obstáculos, su espíritu no se había quebrado, y su corazón seguía lleno de amor y compasión por los demás. Para Calvin, que había pasado gran parte de su vida buscando respuestas y significado, la historia de Nina fue un recordatorio poderoso de la resiliencia del espíritu humano. A través de ella, aprendió la importancia de la perseverancia y la fe en tiempos difíciles, y encontró inspiración para seguir adelante en su propio viaje de autodescubrimiento y crecimiento espiritual. Con Nina a su lado, Calvin sintió que ya no estaba solo en su búsqueda. Sabía que juntos podrían enfrentar cualquier desafío que el universo les lanzara, y que el amor y la compasión que compartían serían su guía en el camino hacia la verdadera realización y la iluminación. Una tarde, mientras ordenaba sus pertenencias en el templo, Calvin se topó con una vieja carta entre sus posesiones. Reconoció la letra inmediatamente. Era de su padre, una figura con la que nunca había tenido una relación cercana debido a sus diferentes perspectivas sobre la vida y el mundo. Con un nudo en la garganta, Calvin abrió la carta y comenzó a leer las palabras que su padre había escrito hace tanto tiempo. En ellas, encontró un reflejo de las diferencias fundamentales que siempre habían existido entre ellos. Su padre era pragmático, centrado en el éxito material y la seguridad financiera, mientras que Calvin buscaba algo más profundo, más espiritual. A medida que avanzaba en la lectura, Calvin sintió una mezcla de emociones. Por un lado, había un sentido de tristeza por la brecha que siempre había existido entre él y su padre, una sensación de pérdida por la conexión que nunca pudieron forjar. Pero también había una chispa de esperanza, una oportunidad de sanar viejas heridas y encontrar un terreno común en medio de sus diferencias. En la carta, su padre expresaba su deseo de reconciliación y su orgullo por los logros de Calvin, a pesar de sus diferencias. Reconocía que ambos tenían formas diferentes de ver el mundo, pero creía que eso no debía ser un obstáculo para la relación entre padre e hijo. Por primera vez, Calvin vio a su padre bajo una luz diferente. Ya no era solo una figura distante y difícil de entender, sino un hombre que también luchaba con sus propias creencias y expectativas. Comprendió que, aunque sus caminos eran diferentes, compartían un vínculo irrompible como familia. Con el corazón lleno de determinación, Calvin decidió responder a la carta de su padre. Expresó sus propios pensamientos y sentimientos, compartiendo sus experiencias en el templo y su búsqueda de significado y propósito en la vida. Se abrió a la posibilidad de una relación más profunda y significativa con su padre, basada en el respeto mutuo y la aceptación de sus diferencias. Al finalizar la carta, Calvin sintió un peso levantarse de sus hombros. Sabía que el camino hacia la reconciliación con su padre sería largo y lleno de desafíos, pero también sabía que valdría la pena el esfuerzo. Con una sensación de paz en su corazón, se preparó para enfrentar el futuro con valentía y determinación, sabiendo que no estaba solo en su viaje hacia la verdad y la iluminación. Después de reflexionar sobre su encuentro con su padre y las experiencias compartidas con Krisa, Rubén, Nina y otros en el templo, Calvin comenzó a llegar a una comprensión más profunda sobre la naturaleza de las creencias y la espiritualidad. En medio de su búsqueda de la verdad y la iluminación, comenzó a darse cuenta de que todas las creencias, todas las filosofías de vida, eran en última instancia personales. Cada individuo encontraba significado y propósito de manera única, basado en su propia experiencia, su educación, su cultura y sus circunstancias de vida. Esta idea lo llevó a una revelación importante. Mientras se respetaran y se valoraran las creencias de los demás, podía haber armonía y paz en la diversidad. No se trataba de llegar a un consenso universal sobre qué creencia era la correcta, sino de reconocer y aceptar la singularidad de cada persona y su viaje espiritual. Con esta nueva perspectiva, Calvin se sintió liberado de la necesidad de juzgar o comparar su camino con el de los demás.
En lugar de eso, se comprometió a cultivar el respeto y la comprensión hacia todas las formas de creencia, reconociendo que cada una tenía su propio valor y validez en el panorama espiritual más amplio. Esta comprensión también le permitió reconciliarse consigo mismo y con su pasado. Se dio cuenta de que no había necesidad de buscar la aprobación o la validación externa para su búsqueda espiritual. Lo único que importaba era encontrar la verdad dentro de sí mismo y vivir de acuerdo con sus propios valores y convicciones. Con esta nueva comprensión en su corazón, Calvin se sintió más seguro que nunca en su camino hacia la iluminación. Sabía que aún quedaba mucho por descubrir y aprender, pero también sabía que tenía las herramientas y la sabiduría necesarias para enfrentar cualquier desafío que el universo le presentara. A pesar de la claridad que Calvin había alcanzado en cuanto al respeto y la singularidad de las creencias, un nuevo conflicto comenzó a surgir en el tranquilo ambiente del templo. Este conflicto se manifestó en la forma de un debate acalorado entre dos grupos de seguidores del templo, cada uno defendiendo firmemente su interpretación particular de las enseñanzas espirituales. Por un lado estaban aquellos que abogaban por una interpretación más tradicional y conservadora de las enseñanzas, enfocándose en la disciplina estricta y la rigidez de las normas. Argumentaban que esta era la única manera de alcanzar la verdadera iluminación y liberación del sufrimiento. Por otro lado, estaban los que abogaban por una interpretación más liberal y moderna, que enfatizaba la adaptabilidad y la flexibilidad de las enseñanzas a las necesidades individuales de cada persona. Creían en la importancia de la compasión y la comprensión, permitiendo que cada individuo encontrara su propio camino hacia la verdad. El templo se convirtió en un campo de batalla de ideas, con discusiones acaloradas y tensiones crecientes entre los dos grupos. Calvin se encontró atrapado en medio de esta lucha interna, sintiendo la presión de elegir un bando y tomar partido. A medida que el conflicto se intensificaba, Calvin se vio obligado a confrontar sus propias creencias y valores. Se preguntó si debía permanecer fiel a sus convicciones sobre el respeto y la aceptación de la diversidad de creencias, o si debía alinearse con aquellos que defendían una interpretación más rígida de las enseñanzas. El conflicto interno de Calvin se profundizó a medida que luchaba por encontrar un equilibrio entre su deseo de mantener la armonía en el templo y su necesidad de defender sus propias convicciones. Sabía que su elección tendría un impacto significativo en el futuro del templo y en su propio viaje espiritual. Con el templo envuelto en tensiones y conflictos, Calvin se enfrentó a un desafío que requería toda su sabiduría y compasión. Decidió abordar la situación desde una perspectiva diferente, una que enfatizara los valores universales de la vida y el amor. Convocó a una reunión pacífica en el jardín del templo, invitando a todos los seguidores a participar, independientemente de sus opiniones y creencias. Explicó que, aunque las diferencias eran inevitables, la verdadera esencia de la espiritualidad residía en la unidad y el amor entre todos los seres. Con humildad y sinceridad, Calvin compartió su propia historia de búsqueda espiritual, destacando los momentos de comprensión y crecimiento que había experimentado gracias a la diversidad de perspectivas. Habló del valor de la familia que uno elige, de la importancia de encontrar apoyo y aceptación en aquellos que comparten nuestros valores y convicciones, independientemente de las diferencias superficiales. A medida que hablaba, Calvin notó un cambio en el ambiente del jardín. La tensión se disipaba lentamente, reemplazada por un sentido de calma y conexión entre los presentes. Los seguidores comenzaron a compartir sus propias experiencias y reflexiones, encontrando puntos en común a pesar de sus diferencias. En lugar de centrarse en las discrepancias, Calvin les recordó a todos la importancia de enfocarse en lo que los unía, su búsqueda compartida de la verdad y la iluminación, su compromiso con los valores fundamentales de la compasión y el respeto mutuo. Al final de la reunión, se estableció un compromiso colectivo de trabajar juntos para superar las diferencias y promover la armonía en el templo. Se acordó que, aunque las opiniones individuales podían variar, el amor y la comprensión serían los pilares sobre los que se construiría la comunidad espiritual. Con un sentido renovado de unidad y propósito, Calvin sintió que había logrado un pequeño pero significativo avance en la resolución del conflicto en el templo.
Sabía que el camino hacia la verdadera paz y armonía sería largo y lleno de desafíos, pero también sabía que, con amor y comprensión, podían superar cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. Después de la resolución del conflicto en el templo, Calvin comenzó a experimentar un cambio profundo en su interior. Se sentía más conectado consigo mismo y con los demás, y un sentido de propósito comenzó a emerger en su corazón. A medida que reflexionaba sobre su viaje espiritual hasta ese momento, Calvin comenzó a darse cuenta de que su propósito no era solo encontrar la iluminación para sí mismo, sino también ayudar a otros en su búsqueda de significado y propósito en la vida. Decidió dedicar su tiempo y energía a servir a la comunidad del templo, ofreciendo orientación y apoyo a aquellos que estaban en su camino espiritual. Comenzó a organizar talleres y sesiones de meditación, compartiendo las enseñanzas que había aprendido a lo largo de su viaje y alentando a otros a encontrar su verdad interior. Con cada acto de servicio y cada palabra de aliento, Calvin sintió que estaba cumpliendo su propósito más profundo en la vida. Se dio cuenta de que la verdadera realización no residía solo en alcanzar la iluminación personal, sino también en compartir esa luz con los demás y ayudarles a encontrar su propio camino hacia la felicidad y la plenitud. A medida que su influencia crecía dentro de la comunidad del templo, Calvin se sintió más vivo que nunca. Descubrió una alegría y una satisfacción profundas en el acto de servir a los demás, encontrando un sentido de realización que trascendía cualquier logro personal. Con cada día que pasaba, Calvin se comprometía más profundamente con su propósito, sabiendo que había encontrado su verdadero camino en la vida. A través del amor y la compasión, había encontrado la verdadera esencia de la felicidad y la realización, y estaba decidido a compartir esa sabiduría con el mundo que lo rodeaba. Con el tiempo, Calvin logró unir a todas las personas en el templo en un sentido más profundo de unidad y amor. A través de sus esfuerzos continuos y su ejemplo inspirador, pudo promover una cultura de respeto mutuo y aceptación de la diversidad de creencias. Calvin entendió que, aunque las personas tenían diferentes puntos de vista y prácticas espirituales, podían encontrar un terreno común en valores universales como el amor, la compasión y la bondad. Estos valores se convirtieron en los pilares sobre los que se construyó la comunidad del templo, guiando a todos hacia una mayor comprensión y conexión entre sí. Con el tiempo, las discusiones y debates se convirtieron en conversaciones constructivas y enriquecedoras, donde las diferencias eran celebradas en lugar de ser motivo de división. Calvin enseñó a todos a reconocer la belleza en la diversidad y a valorar las perspectivas únicas que cada individuo aportaba a la comunidad. A medida que la unidad y el amor florecían en el templo, también se extendían más allá de sus paredes, impactando positivamente en la vida de aquellos que entraban en contacto con la comunidad. El mensaje de respeto mutuo y comprensión se difundió a través de las acciones y palabras de aquellos que habían sido inspirados por el ejemplo de Calvin. Al final, Calvin se dio cuenta de que su viaje espiritual no había sido solo sobre su propio crecimiento personal, sino sobre el impacto que podía tener en el mundo que lo rodeaba. Había encontrado su propósito en servir a los demás y en promover la unidad y el amor en todas partes. Con gratitud en su corazón y una profunda sensación de satisfacción, Calvin miró hacia el futuro con esperanza y determinación. Sabía que, con el amor como guía y la comprensión como brújula, podía enfrentar cualquier desafío que se presentara en su camino, sabiendo que la verdadera realización residía en el acto de compartir su luz con el mundo. Después de años de distancia emocional y diferencias irreconciliables, el destino llevó a Calvin a un momento de profundo encuentro con sus padres. Había crecido, había encontrado su propósito y había aprendido el valor del amor y la comprensión en su viaje espiritual. Un día, mientras estaba en el templo, Calvin recibió una llamada que cambiaría su vida para siempre. Era su madre, llena de emoción y esperanza, extendiendo una invitación para que él y sus padres se reunieran y hablaran. Con el corazón lleno de nerviosismo y esperanza, Calvin aceptó la invitación. Se encontraron en un lugar tranquilo, lejos del bullicio del mundo exterior, donde pudieran hablar sin distracciones ni interferencias. Durante horas, compartieron sus pensamientos, sus sentimientos y sus sueños más profundos.
Hablaron de los años perdidos, de las diferencias que habían causado tanto dolor y separación. Pero también hablaron del amor que siempre había estado presente, latente en cada mirada, cada gesto de preocupación y cada palabra no dicha. A medida que la conversación avanzaba, Calvin les habló a sus padres sobre su propia transformación, sobre cómo había encontrado el amor y la comprensión en su viaje espiritual. Les habló de la importancia de dejar de lado el resentimiento y el juicio, y de abrazar la unidad y el perdón. Sus padres escucharon con atención, con el corazón abierto y la mente receptiva. Se dieron cuenta de que habían perdido tanto tiempo centrados en sus diferencias, en lugar de valorar lo que realmente importaba, el amor y la conexión que compartían como familia. Al final de la conversación, se abrazaron con lágrimas en los ojos, dejando atrás años de resentimiento y dolor. Habían encontrado una nueva apreciación el uno por el otro, una comprensión más profunda de lo que significaba ser una familia unida. A medida que se despedían, Calvin sonrió, sabiendo que había sido testigo de un milagro de amor y reconciliación. Había sido el puente que unía a su familia, el catalizador de un cambio profundo y transformador en sus vidas. Desde ese día en adelante, Calvin y sus padres caminaron juntos, unidos por un lazo de amor y comprensión que nunca se rompería. Habían encontrado la verdadera esencia de la familia, una unión basada en el perdón, el respeto y, sobre todo, el amor incondicional. Y en ese amor, encontraron la verdadera felicidad y la plenitud que habían estado buscando durante tanto tiempo.